¿Por qué el 99% rinde antes de recibir la ayuda? Conoce la verdad ahora, Napoleón Hill. En la vida, a menudo nos sentimos atrapados en ciclos de frustración e incertidumbre. ¿Por qué, justo antes de alcanzar la ayuda o la solución que tanto hemos buscado, el 99% de las personas se rinden? Esta es una pregunta que nos lleva a una profunda reflexión sobre la fuerza de nuestra mente y la fe en nuestras capacidades. Este es el momento en el que comenzamos a descubrir que la verdadera razón radica en la falta de fe activa y de persistencia. Imagina a una mujer abrumada por el miedo y la duda, sentada en su habitación. Al mirar por la ventana, observa cómo la vida sigue su curso, mientras ella se siente estancada. Su mente está llena de pensamientos contradictorios. No soy suficiente, no tengo lo que se necesita, ¿por qué seguir intentando? Pero en ese instante de silencio hay un destello de claridad. Se da cuenta de que en su interior hay un potencial enorme esperando a ser despertado. Oye, antes de que sigamos con este viaje de transformación, necesito pedirte algo muy importante. Mucha gente me ha contado que YouTube les quitó la suscripción al canal sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo y comprueba si sigues suscrito, ¿vale? No quiero que te pierdas ningún episodio, ninguna idea de mentalidad, ninguna palabra de poder que pueda cambiar por completo tu vida. Y ya que estás aquí, deja ese like con energía, porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más mentes que también quieren prosperar. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encanta saber hasta dónde está llegando esta energía positiva. Tu participación es muy importante. Vamos juntos en este camino hacia el éxito. Al profundizar en su reflexión, comienza un diálogo interior poderoso. Si tantas personas se rinden, debe haber algo que me impide seguir adelante. No puedo dejar que el miedo a fracasar defina mis pasos. La fe racional y la persistencia son mis aliados, no mis enemigos. Cada día que me levanto, tengo la opción de actuar. Permitir que la duda me controle es la puerta que elijo cerrar. Su perspectiva cambia. Cada limitación que antes parecía insuperable, ahora se transforma en un desafío que está dispuesta a enfrentar. La montaña que se alzaba ante ella ya no parece tan alta. Si quiero algo, debo trabajar por ello, se dice a sí misma, alentándose a tomar acción. La decisión está en sus manos. La fe en sí misma se convierte en su mantra diario. El camino no será fácil. Habrá obstáculos, días de desánimo y dudas sueltas. Pero se repite, rendirse es el camino fácil. Las mayores oportunidades están reservadas para quienes perseveran, para quienes creen en sí mismos a pesar de la adversidad. Cada momento de incertidumbre se convierte en una oportunidad para reafirmar su compromiso con sus sueños. Y en ese instante comprendió que su mente acababa de dar el primer paso hacia algo mucho más grande, aunque aún desconocido. Su viaje apenas comienza. La transformación ya ha empezado, y aunque el camino esté lleno de imprevistos, tiene la certeza de que cada pequeña acción cuenta, que su deseo, trabajado con sabiduría, puede materializarse. La historia de esta mujer es un recordatorio de que nosotros también podemos elegir. Por cada barrera que enfrentamos,
tenemos el poder de decidir romperlas. La vida tiene mucho más para ofrecer si nos atrevernos a mantener la fe y a persistir. Es un viaje que requiere coraje y determinación, pero recuerda, estas decisiones son el comienzo de un nuevo ciclo de abundancia, crecimiento y éxito. El verdadero poder se encuentra en nuestra capacidad de elegir actuar, de transformar el deseo en realidad. Estás en el camino hacia grandes cosas. La vida que deseas no es solo un sueño, es una decisión. Tú puedes lograrlo. Y mientras sigues este viaje de transformación, recuerda que cada paso que des te acerca un poco más a la vida que imaginas. El viaje ha comenzado. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Ella cerró los ojos, respiró hondo y por un instante el caos se desvaneció. En ese silencio, algo cambió. Una chispa de claridad atravesó su mente como un rayo, iluminando la oscuridad del miedo e la duda. As imagens da sua infância, de quando sonhava sem limites, começaram a surgir. Se recordou a si mesma, com sorrisas despreocupadas e a certeza de que tudo era possível. E nesse momento de revelação brutal, uma verdade profunda ressurgiu. A única barreira que la havia detenido era ela mesma. Quantas vezes he deixado que a voz do medo ahogue o meu verdadeiro desejo? Pensou. La vida no era un simple vaivén de circunstancias. Era un juego de elecciones. El poder de crear su realidad siempre había estado en sus manos. Se dio cuenta de que estaba a punto de saltar de un precipicio que ella misma había construido, una base de inseguridades e incertidumbres que pronto se desvanecería. Hoy decido romper ese patrón. No soy prisionera de mis miedos. Soy la arquitecta de mis sueños. El peso de la culpa y el arrepentimiento comenzó a deshacerse, dejándola más ligera. La vida que quería no estaba fuera de su alcance. Solo requería un acto de fe. Cuando comprendió que sus pensamientos podían transformar su realidad, se llenó de una intensidad vibrante. La verdad le golpeó como un oleaje. Cada vez que había dudado, había dejado caer una oportunidad. Pero en esa ruptura de conciencia también sintió la emoción de un nuevo comienzo. ¿Y si las dificultades eran solo escalones hacia su grandeza? Esta nueva perspectiva la llenó de entusiasmo. La vida pulsaba a su alrededor, vibrante y llena de posibilidades. Siguió respirando, sintiendo que su corazón latía con más fuerza. Sabía que el viaje no sería fácil, pero cada pequeño paso que diera podría ser el que abriera la puerta a algo extraordinario. En su interior había un fuego esperando arder. Estoy lista, se dijo. ¿Qué sigue? La pregunta aún queda en el aire. La respuesta está en el camino que elija recorrer. A intuición aclamaba su voluntad. Con el corazón aún acelerado, dio un paso hacia lo desconocido, sabiendo que la vida que soñaba podía estar más cerca de lo que jamás imaginó. Un profundo silencio llenó la habitación. Ella sabía que había un giro monumental a punto de ocurrir. La respiración se hizo pesada y una ola de claridad inundó su mente. Recordó un momento olvidado de su infancia, un instante en el que su risa era libre, donde soñaba en grandes sin límites. Fue entonces cuando la verdad abrumadora la golpeó como un rayo.
todo este tiempo había estado persiguiendo la aprobación ajena, olvidando su voz interior. En su búsqueda por complacer a los demás, había construido una cárcel de expectativas y miedos. Se vio a sí misma sentada de niña, con los ojos llenos de ilusión, preguntándose: ¿qué quiero que pase conmigo? ¿Qué quiero realmente? Punto. Y ahí, frente a esa imagen de su pasado, comprendió que el poder radica en su elección. Había permitido que el temor al juicio la limitara, pero en ese instante, la chispa de su esencia resplandecía, iluminando la oscuridad de la duda. Hoy me elijo a mí, se dijo con fuerza. Soy más que lo que los demás esperan de mí. El miedo a decepcionar y la necesidad de pertenecer se desvanecían como un humo en el aire. La vida prometía ser un lienzo en blanco, y ella era la artista. Cada momento que no elijo ser yo es un momento perdido, pensó. La vida no era un destino, era un viaje que debía ser disfrutado, lleno de gracia y autenticidad. Y así, con el corazón palpitando de emoción, se sintió lista para abrazar la incertidumbre y permitir que cada paso la guiase hacia lo desconocido. Podía sentirlo. El universo conspiraba a su favor. La vida que siempre deseó estaba al alcance, esperando ser reclamada. Se dio cuenta de que el verdadero viaje no solo era hacia logros externos, sino hacia el descubrimiento de su verdadero ser. Con cada latido, la expectativa aumentaba. ¿Qué le depararía el futuro? Lo desconocido la llenaba de intriga, pero sobre todo, un fuego interno brillaba con más intensidad. ¿Qué tal si cada día es una oportunidad para descubrir quién soy realmente? Con esa pregunta resonando en su mente, supo que ahora empezaba lo mejor. Cada decisión, cada paso, llevaba consigo el potencial de transformación. Estaba finalmente lista para liberarse y volar. La respuesta guardaba en la valentía de su próximo movimiento. Ella respiró hondo, y en ese instante, un rayo de claridad atravesó su mente como nunca antes. Mientras sus pensamientos giraban, algo adentro estalló. Una verdad que había estado agazapada en las sombras de su ser salió a la luz con una intensidad abrumadora. La vida nunca había sido un obstáculo, era solo un espejo que reflejaba sus miedos y creencias limitantes. A única realidade era que había estado buscando fora lo que siempre había estado dentro de ella, la valentía de ser auténtica. Recordó momentos de su infancia, esos días sin preocupaciones, donde la imaginación desbordava. De repente, compreendeu que estava ao mando de seu destino, que havia entregado as riendas à la inseguridade e ao medo a decepcionar. Por que é errado que outros dibujem minha história? La voz do passado ressonou uma voz linda de sonhos, isas e la certeza de que o céu era o limite. Cada vez que se havia conformado, havia hecho um pacto de silêncio com seus anhelos. Hoy decidiu ser a autora de sua própria obra. El miedo, aquela sombra que la havia seguido tão de cerca, foi solo um fantasma. Qualquer muralha construída com dúvidas e temores se desmoronou ante sua nova consciência. O câmbio já não era uma luta, era uma liberação. En esa revelación brutal sintió como una fuerza nueva, potente, comenzaba a fluir por cada rincón de su ser.
El universo en su infinita sabiduría susurró: cada día es una invitación a renacer. Con las lágrimas surcando su rostro, una chispa de esperanza brilló en su pecho. Y si la vida siempre había estado dispuesta a darle más, si cada paso, cada fallo, era simplemente un peldaño hacia su grandeza, la incertidumbre se transformó en emoción. La vida que desea no era un destino lejano, sino una serie de decisiones que puede tomar aquí y ahora. El viaje apenas comienza. La pregunta resuena: ¿qué historias estás listo para contar? Ella se quedó en silencio. El eco de su propio latido resonaba en sus oídos. En ese momento sintió una convulsión interna, como si un relámpago hubiera cortado la oscuridad de su espíritu. La epifanía la sacudió. Siempre había estado buscando aprobación en los ojos de los demás, olvidando que su verdadera esencia estaba sepultada bajo capas de necesidades ajenas. La búsqueda desmedida de complacer ha sido mi mayor prisión. Se dio cuenta, en un instante brutal, que la libertad nunca estuvo en lo externo, sino en la autenticidad de su ser. Sí, cada juicio que temí, cada mirada crítica que evité, no eran más que sombras de mi propia mente, pensó. De pronto, toda su vida se transformó en una serie de elecciones que no había tomado, caminos que había evitado por miedo al rechazo. Cada vez que me conformé, dejé caer una pieza de mi verdadero yo. ¿Cuántas veces se había sentido pequeña en mundos que no eran los suyos? Una oleada de ira y liberación la atravesó. Hoy me libero. Soy el artista de mi propia existencia y esta paleta de colores es mía. Las limitaciones se desvanecieron ante la claridad de su revelación. La vida no debe ser vivida en un marco diseñado por otros. Es un lienzo en blanco, esperando su toque. Se permitió sentir los escalofríos de posibilidad recorrer su ser. Es hora de renacer. Cada paso que no di me alejó de mis sueños, pero hoy es un nuevo comienzo. Las dudas son sellos que ya no me atan. ¿Y si el sacrificio no ha sido en vano? ¿Y si todo ha sido parte del proceso que me lleva a descubrir mi verdad? Chispa de su alma se encendió. No hay respuestas definitivas aún, solo preguntas que resuenan en el aire y un eco de posibilidades infinitas. ¿Qué historia te atreves a contar hoy? El viaje apenas comienza. ¿Estás dispuesto a dar ese salto hacia lo que realmente eres? Sin papelazos grietas de ácido, como si fuera papel. La verdad la golpeó con la fuerza de una tormenta. Todo lo que había creído sobre su impotencia era una mentira diseñada por sus propias dudas. Una revelación brutal la iluminó. Estaba destinada a crear, no a conformarse. Recordó un viejo sueño olvidado, el que solía palpitar en su corazón cuando era niña. Se vio a sí misma corriendo, riendo, pintando su mundo con colores de esperanza, sin el peso de las opiniones ajenas. Era libre, era ella. Y en ese momento comprendió que había dejado atrás esa libertad, atrapada en las expectativas de otros, buscando validación en lugares que nunca la aceptarían. Cada paso en su vida había estado condicionado. Cada error un ladrillo en la muralla que la separaba de su verdadero ser. ¿Por qué he temido tanto al fracaso cuando cada caída me enseñó a levantarme más fuerte? Está él, la voz del pasado resonaba. La niña valiente seguía viva en ella, deseando reavivar su fuego.
Las limitaciones eran solo sombras, y ella, la luz. Hoy elijo crear mi propia narrativa, pensó con fuerza. Con cada latido, el ritmo de su ser se aceleraba. No solo se trataba de enfrentar los miedos, sino de abrazar la incertidumbre como aliada. ¿Y si la vida estaba esperando que diera el paso que cambiaría todo? Expectativa la envolvía en un manto de posibilidades infinitas. Podía sentir el universo conspirando a su favor. Se dio cuenta de que la historia estaba escrita con cada decisión que no había tomado. Era hora de escribir de nuevo, con tinta fresca. Y con cada nuevo día, la oportunidad de abrir una puerta a lo desconocido la llenaba de emoción. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros se permitiera reinventarse una vez más? En su interior brotaba una nueva decisión, la certeza de que su voz, su deseo merecían ser escuchados. El viaje seguía. La pregunta palpitaba en su mente. ¿Qué se atrevería a crear hoy? Aquel instante en que la verdad se hizo evidente fue como un trueno, un despertar en su alma. ¿Y si todo lo que la había frenado era solo una ilusión tejida por su mente? La vida nunca dejó de sonreírle. Era ella quien cerraba los ojos, quien se ataba a un patrón de miedo y limitación. En ese preciso momento, su corazón lateó con fuerza. La búsqueda de la aprobación ajena se convirtió en un peso insoportable. ¿Por qué he permitido que las voces de otros silenciaran mi propia canción?, se preguntó. Entre lágrimas de liberación y luz, la niña que una vez corrió sin miedo por el jardín de su infancia no había desaparecido. Estaba allí, gritando por ser escuchada. Un torrente de amor propio la invadió. Reconocer que cada momento de su vida había sido una elección, incluso las que no tomó, llenó su ser de un fuego resplandeciente. Hoy me comprometo a ser auténtica, a dejar de lado el miedo a lo que piensen los demás. Era un grito de guerra, un pacto con su esencia. Cada duda, cada tropiezo eran lecciones, no cadenas. En esa revelación empezó a sentir un flujo caliente de energía recorriendo su cuerpo, como si el universo le susurrara. ¿Ves? La vida no es un obstáculo, es un lienzo en blanco, esperando tus colores. El aire, ahora impregnado de nuevas posibilidades, vibraba con la promesa de lo desconocido. ¿Qué pasaría si cada día es una invitación a reinventarme?, pensó, sintiendo picos de emoción. En ese silencio cargado de expectativas, tomó otra decisión. Hoy decido brillar, no como una sombra, sino con todo mi ser. Y así, con la claridad de su visión, se dio cuenta de que la verdadera búsqueda no era la aprobación, sino la conexión con su propia esencia. El fuego interno estalló en ella y la impulsó hacia adelante. ¿Estás dispuesto a encender esa llama en ti y ver hasta dónde puede llevarte? En ese momento de revelación, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Una verdad ardiente emergió. Nunca he estado atrapada. Solo he estado eligiendo la comodidad de mis cadenas. La sacudida fue profunda. El eco de sus decisiones pasadas resonó en su mente. Un llamado urgente a la acción. Comprendió con una claridad brutal que había dejado que el miedo y las expectativas ajenas dictaran el guión de su vida. Todo este tiempo había vivido en el área de confort de su propia zona de miedo.
olvidando que el verdadero crecimiento habitaba más allá de ella. Cada vez que se decía a sí misma que era insuficiente, se estaba negando la posibilidad del cambio. ¿Y si el éxito no se mide en logros convencionales, sino en la valentía de ser yo misma? Se preguntó. La chispa de la autocompasión encendió una llama en su interior. En ese instante abrazó la incomodidad. La idea de renacer, de liberarse de lo que ya no le servía, la envolvió como una ola de entusiasmo. No estoy aquí para complacer a otros. Estoy aquí para hacer luz. Las posibilidades empezaron a abrirse ante ella como un horizonte nuevo. ¿Qué pasaría si cada día es una oportunidad para ser la versión más auténtica de mí misma? La voz de su niña interior resonó. Nunca hay que rendirse. Cada tropiezo es un paso hacia adelante, hacia el sincero deseo de vivir plenamente. Con cada paso que daba, el miedo se debilitaba y comenzó a sentir la emoción burbujante de un mundo lleno de oportunidades. La pregunta permanecía en su mente, vibrante y encarnada. ¿Qué más puedo crear? ¿Quién puedo ser? La promesa del futuro brillaba con intensidad. El viaje apenas comenzaba, y a pesar de no tener todas las respuestas, comprendía que lo único que necesitaba era fe en ella misma. Cada decisión podría ser la llave a la libertad, cada acción un paso hacia lo sublime. La incertidumbre no era el enemigo, sino el compás que la guiaba. ¿Estás listo para dejar que tu propia historia se despliegue? El universo tiene mucho que ofrecerte, si tan solo decides abrirte a ello. La vida, en toda su complejidad, espera un momento decisivo, el tuyo. El pronto, en medio de esa tormenta interna, una verdad elemental emergió. Una revelación tan desgarradora como liberadora. La vida nunca había sido un laberinto de obstáculos insuperables. Era un espejo que reflejaba su propio miedo, una proyección de sus inseguridades más profundas. En ese instante crujiente de claridad, comprendió que cada vez que decía no puedo, se estaba robando el derecho a brillar. Y ahí estaba, la chispa que había estado buscando, tan cerca y a la vez tan lejana. El poder no reside en lo que me rodea, sino en mi capacidad de elegir, se dijo. La verdad le golpeó como una ola desbordante. Había estado buscando la aprobación de los demás, olvidando que su luz interna siempre había sido suficiente. ¿Cuántas veces había doblegado su esencia, huyendo de ser auténtica, persiguiendo sueños ajenos? Soy la única que puede escribir mi historia, pensó, mientras el peso de la culpa comenzaba a desvanecerse. Esa búsqueda interminable por complacer a otros, por encajar en moldes que nunca le pertenecieron, era el verdadero ladrón de su felicidad. Y ahora lo sabía. Cada decisión que había dejado de tomar había sido una invitación a la mediocridad. En sus entrañas, una llama de rabia y liberación ardió. El miedo a fracasar no es mi destino. Es la chispa que encenderá mi búsqueda por el auténtico yo. Así, con el corazón latiendo a 1000 por hora, cimentó un nuevo compromiso. Hoy elijo ser valiente. Hoy dejo de lado las sombras. Pero, ¿qué pasaría después? En esa incertidumbre vibrante,
La emoción comenzaba a palpitar. ¿Quién sería si decidiera abrir los ojos de verdad? Si cada día, cada momento, fuese una oportunidad para abrazar su esencia. La pregunta flotaba en el aire, susurrando promesas de transformación. El viaje apenas comenzaba, y lo que realmente esperaban las nuevas aventuras aún era un enigma. ¿Estás listo para sumergirte en ese abismo de posibilidades? El viaje que has emprendido ha sido profundo y transformador. Lo que antes pareces ver como espejos de tus miedos, hoy se convierten en las herramientas que te impulsan hacia tu auténtico ser. Cada duda, cada limitación, ha sido una invitación a levantarte más fuerte, a brillar con la luz que llevas dentro. Ahora sabes que el verdadero poder reside en ti, en tus decisiones, en tu capacidad de elegir un camino de autenticidad y valentía. Pero esto no es el final, es solo el inicio de una nueva etapa repleta de posibilidades. El viaje sigue y tú has despertado con una nueva energía y conciencia. Eres el arquitecto de tu destino, el narrador de tu propia historia. Desde ahora, cada día es una oportunidad para reinventarte, para abrazar tus deseos y dar pasos firmes hacia esa vida que anhelas. Y ahora es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora si deseas seguir dominando tu mente y tu destino. Este es el momento de mostrarle al universo tu decisión real. Aplasta el botón de like ahora mismo para demostrar que estás decidido a reprogramar tu vida. No esperes ni un segundo más para ayudar a alguien que está dormido dentro de su propia vida. Inunda la sección de comentarios con tus decisiones, descubrimientos y compromisos asumidos con tu nuevo yo. Comparta instantáneamente este video con al menos 5 personas que necesitan despertar. Recuerda, solo los verdaderos buscadores, aquellos listos para conquistar sus bloqueos y alcanzar la abundancia, sabrán el poder de apoyar este canal con estas acciones. El futuro está en tus manos. Vamos a transformarnos juntos.